Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La terapia, con Elena Calvo. Cuatro y 28, una hora antes en Canarias. Ayer, en la tercera hora de programa, les ofrecíamos un breve reportaje sobre el acoso escolar. Escuchábamos entonces a un grupo de padres de niños que asistían a una charla para identificar y prevenir este problema que afecta, según Save the Children, a 1 de cada 10 niños. Y no solo eso, porque la Fundación ANAR alerta de que los casos se dispararon un 75% en el último año, en 2016. Por todo ello, dedicamos la sección de la terapia de esta noche al bullying o acoso escolar, y lo hacemos como siempre con Elena Calvo. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues feliz con este tiempo, pero hablando de estos casos, pues claro, un poco te entristeces, ¿no? Claro. Sí, buenas noches. Antes de nada, yo creo que conviene explicar exactamente qué es el acoso escolar o el bullying y cómo se produce. Pues es un maltrato clarísimo, o bien verbal, psicológico o físico, que se produce, como digo, en las aulas y entre escolares, ¿no? Y puede producirse durante un tiempo concreto, que las características que tienen son todo tipo de actitudes que son agresivas, que son reiteradas, intencionadas y no tienen normalmente un tipo de motivación que sea clara, y se produce normalmente o bien por una persona, o sea, un estudiante o más, hacia otro estudiante o más, ¿de acuerdo? El fin que se tiene normalmente es de acosar, de ejercer un poder sobre otra persona que puede no tener, ya digo, una motivación clara. Claro. Pero lo que sí que está claro es que de lo que se trata es que mediante este tipo de comportamientos, que son burlas normalmente, coacciones, agresiones, intimidaciones, lo que se pretende es ejercer el control sobre esta persona para dominarla. Ya. Y normalmente la persona, el acosado, lo vive pues en silencio, con un grado de ansiedad altísimo y con unas consecuencias pues que son totalmente destructivas, no solamente en el presente, sino a nivel de futuro. Incluso puede llevar al suicidio a la persona, como ha ocurrido en otros casos. Me parece totalmente lamentable, porque son situaciones que si ya a nosotros, a los adultos, nos puede producir una cierta sensación de malestar y de impotencia, de indefensión, porque estos niños es que no saben ni por qué sí ni por qué no. Pues imagínate a unos niños que no tienen todavía desarrollado lo que es toda su estructura cognitiva y emocional. Claro. Por lo que dices entonces, existen diferentes tipos de bullying, ¿no? De acoso. Sí, efectivamente. Estaría el físico, que es no es el más agresivo, quizás es el más evidente, ¿vale? Para todos, pero porque son empujones, patadas, puñetazos, peleas, ¿no? Y luego estaría, por ejemplo, el verbal, que es que ese lo que hace es dejar huella casi con exclusividad a la persona. Entonces, disminuye la autoestima y machaca muchísimo. Burlas también. Claro. O sea, son todo tipo de palabras ofensivas, los motes estos ofensivos que hay, que dices tú. Yo recuerdo, por ejemplo, a mi sobrino, le llamaban aguilucho, y de verdad os puedo asegurar que es que lo que suena es a nariz, ¿no? Pues en absoluto, tiene una nariz totalmente normal. Es decir, que normalmente no tiene por qué haber una causa clara del por qué se lo inventan. Si es que lo que quieren es mofa, pues se mofa, ¿no? Luego el psicológico, está claro, lo que sería es una clara intención de acosar, de intimidar a la persona para que asustarle. Normalmente es con un fin de conseguir a lo mejor algo, dinero o el bocadillo o lo que sea, pero es que no tiene por qué. Y luego sería el social, que lo que busca es la exclusión del niño, o bien no invitándole a distintas actividades que se puedan hacer, o bien dejándole de lado. El marginado, que se decía en mis tiempos. Sí, pues el marginado. Sí, hacer el vacío. Qué pena. Sí, o sea, sí, qué lástima. Totalmente. Es que si vierais de verdad que yo, como utilizo distintas técnicas, que buscando el origen de los traumas de las personas, de lo que le genera el malestar, el conflicto actual, si vosotros supierais el porcentaje tan altísimo de maltrato que se produce a nivel escolar, bueno, a nivel también familiar, como siempre hablamos, pero el escolar es que es el segundo.
El segundo o a la par. Normalmente se manejan, cuando una persona tiene un bullying, normalmente, o espero que la mayor parte de las veces, se tiene protección, pero en muchos casos los padres es que no lo ven. Claro. Porque yo recuerdo el caso de mi sobrino que lo comentaba y yo recuerdo a mi familia decía, no le des importancia. Y yo decía, ¿cómo que no? Sí, Claro. lo está viviendo con un grado de intensidad el niño, que es que al menos le tienes que escuchar y le tienes que dar recursos. Claro. Esa es ¿Y la hay clave. algún perfil de agredido o es algo que le puede pasar a cualquier niño? Le puede pasar a cualquier niño, pero sí que hay un perfil más frecuente. El perfil más frecuente, pues nos lo podemos todos imaginar. Es una persona quizás que se ve, de hecho, más indefensa. A nivel físico, pues a lo mejor no está tan desarrollado o tiene alguna característica física pues que sea más llamativa. Son niños quizás más solitarios, porque claro, también son más fáciles. O quizás forme parte de una minoría, o bien social, o bien étnica, o bien por la orientación sexual también puede ser. O sea, es que no... O bien por la forma de la ropa que lleve, ¿vale? También. Pero normalmente son niños que viven todo, que se sienten por todo muy culpable, que son muy calladitos, que son muy introvertidos. Ese es el perfil normal, ¿vale? Y luego también lo que nos podemos encontrar es otro perfil, porque este sería el pasivo, y hay otro perfil que sería el agresor, ¿vale? Porque este es totalmente distinto al anterior, que no vive la situación con pasividad, sino con muchísima agresividad. De hecho, normalmente es incluso el que agrede inicialmente. Ya. Lo que pasa que se esconde y estos niños son muy, muy impopulares. Seguimos en directo aquí en Radio Nacional de España cuando son las 4:34, 35 ya, una hora antes en Canarias. Seguimos hablando de acoso escolar. Si quieren hacer alguna consulta a Elena Calvo, nuestra psicóloga, pueden llamar al 900-137-137. Seguimos profundizando en este asunto, Elena, y hablamos ahora, si te parece, de la diferencia entre sexos. ¿Existen más niños acosados que más niñas acosadas o esto es indistinto? Pues es curioso, pero normalmente son más niñas las que son acosadas, ¿no? A ver, inicialmente el tiempo en el que se produce el mayor acoso es de los 7 a los 16 años aproximadamente. Sobre los 7 son más los niños acosados. A partir de los 11 años, 10, 11, ya son las niñas las que son más acosadas, ¿de acuerdo? Y normalmente el periodo entre los 11 y los 15 años es el tiempo en el que las edades en las que se produce un mayor acoso. Vale. Por tanto, todos los acosados no son iguales, tienen diferentes perfiles, aunque evidentemente lo acabas de indicar, que hay más chicas que chicos, sobre todo en esa edad de la adolescencia. Pero no hay una grandísima diferencia, porcentualmente son unos puntos más. Y la pregunta que también es, ¿quiénes acosan más, los chicos o las chicas? Pues igual, más o menos igual. Normalmente, quien se mete con los niños suelen ser los niños y quien se mete con las niñas son las niñas. Y los datos que doy de quizás más las niñas ya a partir de los 10, 11 años es porque pues empiezas un poco quizás a pavonearte un poquito más, ¿no? Empiezan más las envidias porque las mujeres somos un poquito más envidiosas y esto es real, ¿no? Y sí, de algún modo, completamente. Si tú destruyes a tu enemigo, que insisto, es que tampoco necesitas tener unos motivos reales para poder malmeter contra la otra persona, para poder acosarla, ¿no? Lo que sí que está claro es que se vive con muchísima angustia y si esto se produce es porque el exterior lo vive o bien con ignorancia o bien con pasividad, es decir, con una falta de solidaridad alucinante. O sea, es que es como si no hubiera realmente un sentido de empatía. Vamos a saludar a un oyente que ha llamado al número del directo, al 900-137-137. Es José, que está en ruta. Hola, José, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me recibís bien? Sí, perfectamente. Soy un ruido de fondo, pero le oímos bien. Cuéntanos, José. Vale, es que estoy trabajando y por eso, pues mira, es que resulta que mi chiquillo ya ha sido diagnosticado por su psicóloga, al que va pues una vez a la semana, una vez cada 15 días, según ve la chica, y él ya lo tiene diagnosticado, ¿no? Y lo que no sabemos hacer es cómo, ya lo hemos comunicado al colegio, a sus profesores, a su tutora,
y lo que no sabemos hacer es cómo se le puede hacer que al niño, que sobre todo son 3 niños los que se lo hacen, pero sobre todo es uno el que más insistente lo hace, no sabemos cómo hacer que el colegio le abra un expediente a ese niño, porque nos sabemos por otros padres que ese niño acosa también a otros niños y a otras niñas sobre todo. Ya. ¿Cuántos años tiene su hijo, José? Mi hijo tiene 10. Tiene 10. Pero lo lleva sufriendo desde infantil, desde que tiene 3 o 4 añitos. Ya. Nos hemos dado cuenta ahora porque él llegaba a casa y la agresividad que él sufría en el colegio la pagaba con su madre. Ya. Entonces nosotros no lo veíamos normal, porque yo con mi mujer, pues bueno, somos un matrimonio normal y corriente. Yo no agredo a mi mujer ni nada, podemos discutir como cualquier pareja discute. Claro. Pero no era yo decía, pues si no puede ser una conducta copiada de mí, ni copiada de ti hacia mí, no lo entendíamos. Entonces decidimos llevarlo a una psicóloga, y la psicóloga poco a poco pues le fue sacando al chiquillo eso, que le estaba padeciendo bullying en el colegio desde infantil. ¿Y a partir de qué edad se dieron cuenta, José? Pues llevamos ya con la psicóloga creo que 2 años. Bueno, ¿qué le podemos decir a José, Elena? José, muchas gracias por tu intervención y por tu testimonio. A ver, lo primero es que es una actuación conjunta con el colegio. No todos los colegios, la verdad es que deberían poner un cartelito de libre de bullying. Deberían. Si está con psicólogo, fenomenal. Son muchísimos años. A ver, mira, yo te diré, cuando yo trabajo con pacientes que han sufrido bullying, la mayor queja es ¿por qué no me sacaron del colegio? Porque aquí, en estos casos, lo que hay que hacer, obviamente, es fortalecer la autoestima y la seguridad. Y, claro, que el niño crezca unos valores de respeto. Pero es que los niños normalmente no entienden por qué a ellos. Ya. Entonces, es que eso queda en el interior. Entonces, la psicóloga, imagino que lo que le está trabajando es la autoestima. El profesor lo que tiene que hacer es, por supuesto, inhibir e impedir todo tipo de conductas. ¿Y qué es lo que pasa? Que, a ver, es que el colegio yo sería muy severa y pondría desde luego unos castigos muy justos. El problema aquí es que ya se ha generalizado este tipo de conducta, ya se ha etiquetado y es bastante complicado. José, ¿no te planteas si el niño a lo mejor estaría mejor en otro colegio, si es posible? Es que no quiere, él ahora ya ha aprendido a afrontar realmente lo que es la situación, que es a lo que creemos que le ha enseñado la psicóloga. Entonces, o sea, ya, no sé cómo explicarte, me le planta cara, porque bueno, nosotros la psicóloga no nos cuenta nada, nos cuenta lo que los niños quieren contarnos. Claro. Porque ya de paso pues hemos llevado a la mayor, por si acaso lo estaba sufriendo también, entonces hemos aprovechado, ¿no? Porque tenemos una chiquilla preadolescente y hemos aprovechado la situación y los llevamos a los dos. Entonces el chiquillo sí que al principio nos dijo que quería salir del colegio y ahora la psicóloga sí que nos aconseja que no lo saquemos, que él ahora está aprendiendo a afrontar la situación y entonces que no lo cambiemos. Fantástico. Claro, si le está ahora mismo dando recursos para manejarla es estupendo, sí. Es estupendo. Está enseñándole a eso, a enfrentarse no a ellos, sino a la situación. Sí. Entonces, claro, pero sí que es verdad que de vez en cuando notamos algún pico de esa agresividad que decimos que él trae a casa, porque él la trae a casa. Entonces, claro, es lo que más nos preocupa, que realmente luego se convierta en una persona agresiva o maltratadora. ¿Me comprendes lo que quiero decir? Es que, claro, puede haber ahí una reversión, pero si está trabajando un poco la aceptación y el manejo de este tipo de situación, a ver, yo lo que suelo decir en estos casos es que los niños lo que tienen que aprender es a rechazar a este tipo de niños, pero sí a responder. O sea, no a responder, porque el tipo de bullying que sufre, que es agresivo, o sea, ¿es físico o es verbal? Verbal y ha llegado a ser agresivo. O sea físico, ¿no? Pegado, sí, y físico. Pero ya no. Ahora ya no tanto porque él ha plantado cara, pero sí que de vez en cuando hay algún pico. Vale. Entonces, claro, es el gran problema que es que no sabemos a veces qué hacer, porque hemos ido a hablar con la tutora y la tutora sí, es muy buena persona, nos ha escuchado y todo lo que nos ha puesto todo a nuestro alcance, pero realmente dice que, bueno, que los niños no son tan malos, que son cosas de niños. No, claro, no. Yo no lo veo cosa de niño. No, José, no. No, porque yo sé lo que estoy padeciendo en mi casa cuando llega mi hijo. Se puede ser muy bueno, pero hay que ser tajante en estos casos y, como digo, a un niño que está haciendo bullying o que está creando este tipo de situaciones, a la primera, desde luego, hay que escucharles, a la segunda hay que expulsarles un día y a la tercera hay que expulsarles mínimo una semana. Y si continúa, habría que plantearse el expulsarles del colegio. No es cosa de niños, esto es una cosa muy seria. Bueno, pues José, es que en el colegio de verdad no estamos teniendo así mucho apoyo para que este niño, porque me consta que ahora mi hijo
psicólogo sí que se ha abierto, nos lo cuenta todo más, y nos consta que este chiquillo, por ejemplo, está acosando a una chiquilla que realmente no está bien psíquicamente. Hablar con los padres es otra opción. Entonces, de los padres de niño. No sabemos cómo actuar, porque nos sentimos, pues eso, un poco desamparados realmente. Esto la ya... verdad, mediante al colegio me refiero, Yo con mi psicóloga estoy muy contento, pero mediante al colegio veo que parece como que da como un miedo a abrirle un expediente a ese niño, o no sé si explicarme. Sí, que tiene temor realmente. Gracias a José, sí, que estaba en ruta y nos estaba contando su testimonio, tenemos que dar paso a otro oyente, que es Joaquín, que nos habla desde el punto de vista del profesorado. Hola Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntanos, Joaquín. Sí, efectivamente, yo soy profesor de un instituto, del Instituto Duque de Rivas. Allí tenemos un proyecto desde hace 12 años de lucha contra el bullying homofóbico que no ha merecido el interés de las autoridades educativas, y yo creo que es importante que reseñemos cómo esta historia no es algo que haya aparecido relativamente en el tiempo, sino que esta es una situación que se viene dando desde hace muchísimos años. Yo lo he sufrido como adolescente, y yo lo que siento también es que las autoridades educativas, en este caso de Madrid, pues no han tenido ningún interés en conocer a fondo el proyecto y lo eficaz que resultan algunas de las medidas que hemos puesto en marcha. Yo soy gay, sufrí bullying homofóbico pues desde los 10 a los 15 años de manera continuada. Eso tuvo unas consecuencias emocionales en mi vida que yo ahora trato de resolver positivamente, poniendo en marcha talleres de orientación sexual y de diversidad afectivo-sexual dirigidos al conjunto del alumnado y con el apoyo de distintas organizaciones no gubernamentales. Sí. Y la verdad es que creemos que el bullying homofóbico es probablemente el más atroz de todos, pues porque muchas veces en el entorno de la familia desconocen en concreto esta situación por el estigma que conlleva, ¿no? Y hay un elemento que yo sí me gustaría... Sí, rápidamente, Joaquín. Sí, bueno, hay un elemento que creo que puede ayudar sobremanera, y es la creación de un grupo de alumnos que apoyen específicamente a los LGBT y que nos reunimos semanalmente en lo que llamamos desayunos por la diversidad. La idea es que los alumnos homosexuales y transexuales no se sientan aislados, sino que actúen en un grupo de soporte emocional y que después al final ese apoyo lo tienen de personas heterosexuales que por otras razones a lo mejor también pueden estar estigmatizadas y se crea un grupo muy fuerte y muy sólido. La verdad pues es que... importante ese apunte que aportaba Joaquín. Lo siento, Joaquín, pero es que tenemos que continuar. Como decía él, no solamente el bullying, el acoso se produce en casos entre personas heterosexuales, sino que también hacia niños o niñas que, bueno, pues tienen una tendencia sexual homosexual. Sí, el tema de la orientación sexual yo lo veo en pacientes que efectivamente son homosexuales, y esto es invariable. Entonces, como comenta Joaquín, las consecuencias emocionales son tremendas, son totalmente devastadoras. Tienes que hacer un trabajo de ir al origen y solucionar, porque esto es una situación totalmente traumática. Ha dado también pistas a José en el sentido de lo que tiene que haber es un apoyo total de los centros educativos. Si no hay apoyo de los centros educativos, esta situación no se va a erradicar. Entonces, por eso le comentaba también desde el principio que, claro, que si no tiene el apoyo del centro, si el niño no se maneja bien y ha habido un contagio emocional, desde luego que lo saque. Pero si lo está aprendiendo a afrontar fenomenal, estupendo. Pero si, claro, no tiene el apoyo del centro, yo sí que cogería y lo sacaría, porque si el niño, toda la conducta que se está repitiendo, obviamente es porque está siendo reforzada. ¿Por qué crees que la psicóloga le ha dicho que permanezca en el centro? ¿Para que afronte los problemas? Para que aprenda a afrontar, porque le está dando recursos, en todos los recursos sirven en la medida en lo que los pones en evidencia. Aunque sea en un ambiente tan hostil. Sí, lo que pasa es que si sigue produciendo el niño, el otro, claro, es un niño, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? El perfil del agresor normalmente son niños que no tienen límites.
Son personas que igual son tremendamente inseguras. Son personas agresivas que han tratado de manejar su inseguridad y su malestar a costa de imponer su voluntad y de ponerse sobre los demás. Entonces, si estos niños están teniendo este tipo de comportamiento es porque se lo están permitiendo. Y los padres, deberían tener conocimiento de ello. Si no lo tienen, que imagino que sí, pero lo que sí que, sobre todo, tendrían que ponerle límites. Bueno, estamos ya terminando la sección, Elena, es muy interesante. Si te parece, dentro de 15 días lo volvemos a retomar. Perfecto. Porque se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero antes de finalizar, me gustaría saber qué consecuencias tiene en un futuro este comportamiento. Bueno, pues como decía, son totalmente devastadoras, porque aparecen emociones de miedo, de inseguridad. La autoestima se deteriora tremendamente. A nivel social disminuyen o se anulan todo tipo de recursos sociales. Es tremendo. Por supuesto se somatiza, porque todo al final, todo tema emocional se somatiza y causa muchísimos problemas físicos y lo que va haciendo es cada vez un mayor aislamiento, muchísima depresión, muchísimos episodios depresivos mayores que se pueden continuar a lo largo del tiempo. Sí, a lo largo de la vida también. Sí, porque si no se soluciona, sí, porque tú vives con un malestar, date cuenta de que esto es un trauma y los traumas normalmente las personas lo que tratamos es de anularlos porque nosotros nos desequilibramos emocionalmente y para poder sobrevivir lo que hacemos es olvidarlos, pero es como algo que está actuando ahí latente y nos afecta en toda la vida. Entonces normalmente las técnicas tienen que ser muy, muy sutiles pero muy profundas para poder eliminarlo a lo largo de la vida y en muchos casos lamentablemente llega hasta el suicidio. Sí, efectivamente, los casos más extremos. Esperemos que no se repita en ningún caso más. Como digo, se nos han quedado muchas cosas en el tintero, por ejemplo, el ciberbullying, que es algo que también está muy, muy en boga últimamente, ¿no? Que parece que al final... Y yo creo que también el papel de que los compañeros actúen. Sí, los testigos de la que lo respuesta presencian. de los que son cómplices. Claro, como decía, se mantiene justamente por eso. Y lo que decía yo del ciberbullying, que efectivamente uno no está libre de sufrir este acoso ya ni en su casa, porque efectivamente, pues si los niños están en las redes sociales, al final terminan también acosándoles por ahí. Pero bueno, si te parece, dentro de 15 días lo retomamos, ya visto el interés. Y te damos las gracias, como siempre, Elena, por estar con nosotros. Gracias a vosotros y a los profesores, por favor, un llamamiento para que detengan este tipo de acciones, porque si ellos no lo hacen, va a seguir produciéndose. Gracias, Elena. Gracias a vosotros.